El lunes tuvimos buenas noticias de la guerra comercial, en donde se esperaba que empezaran a haber acuerdos entre varios países con Estados Unidos, pero su principal opositor o su principal rival geopolítico, China, no quiere llegar a acuerdos, han subido aranceles y se empieza a ver una guerra comercial. Justamente China está devaluando su moneda y esto empieza a hacer que las escaladas empiecen a aumentar y Donald Trump con sus declaraciones hunde nuevamente al S&P 500 en donde justamente pierde gran parte de lo avanzado y empieza a nuevamente reinar el pesimismo. Vamos a ver la presentación para justamente ver todo lo que está pasando con esta guerra comercial que se está dando ahora, en este momento, entre Estados Unidos y China. Otros países han decidido por no seguir esta guerra comercial, por llegar a acuerdos con Estados Unidos, pero justamente no es la posición que ha tenido en este momento China. Y el sentimiento del mercado justamente empieza a caer nuevamente en donde estaba en 8, que ya es bastante bajo en miedo extremo, pero pasa a 4, que ya es un miedo extremo, digamos, exuberante. O sea, prácticamente es muy difícil que siga cayendo. Y la verdad es que, bueno, ya todo puede pasar porque las liquidaciones y el VIX están en niveles eh, comparables con crisis subprime, con la crisis del COVID y por lo tanto, al parecer, se está poniendo un poco negativo el sentimiento y cómo están viendo las cosas los operadores. Justamente acá en la presentación podemos ver los niveles de opciones en donde la Colwell, que en un momento estábamos hablando de 6.200 puntos, 6.500 puntos, hoy en día este nivel de resistencia superior está en 5.905 antes de los 6.000 puntos. Por lo tanto, han cambiado bastantes las perspectivas para el S&P 500. Mientras que la resistencia diaria o Colwell 0 DTE está en 5.300 y antes estaba en 5.720. Por lo tanto, la call wall principal se mantiene, mientras la call wall secundaria o diaria o la resistencia diaria está cayendo. Lo mismo con la put wall en donde cae a 4.000 perdón, de 5.500 a 4.750 y el soporte diario también cae de 5.600 a 4.750, donde justamente en un momento perdió los 5.000 puntos el S&P 500. Y el volatility trigger está en 5.845, antes estaba en 5.715 y este sube un poco, pero el volatility trigger 0DT está en 5.290 y antes estaba en 5.630 y este cae, por lo tanto, la gran mayoría de estos niveles vienen a la baja y es justamente en línea con los nuevos posicionamientos, con un mercado que está con niveles mucho más inferiores a los que se venían viendo hace justamente un par de meses atrás, y hasta podríamos decir un par de semanas. Y acá el movimiento esperado nos dice que, o nos decía justamente antes de empezar esta semana, que era una semana muy movida. El straddle del S&P 500 para esta semana cerró por encima del 5,6%. Recordar que el straddle, una forma bien simple de verlo, es justamente que sea, digamos, o sea, perdón, es como el movimiento esperado o la amplitud de movimiento esperado por el nivel de opciones, digamos, en los mercados, como hemos visto, de opciones, los cuales cada vez tienen un volumen más importante en los mercados al contado. Y este es uno de los straddles semanales más altos que se han visto jamás y eso justamente tiene mucho que ver con la situación en la que estamos y eso lo vamos a ir desarrollando ahora un poco. La mesa de trading de Goldman Sachs, otro día extremadamente agitado, esto fue por el día de ayer, con un rango de negociación intradía del 8,51% a nivel de los registrados durante el COVID y la crisis financiera global. Eso justamente se refiere a la crisis subprime del 2008. Vimos muy poca compra direccional, aunque algunos clientes intervinieron para comprar calls semanales sobre las magníficas 7 con la intención de capturar un rebote, o sea, estarían esperando que el rebote venga justamente por estas 7 magníficas. Dado el nivel absoluto de volatilidad en el mercado, el straddle at the money para lo que queda de la semana está implicando un movimiento del 5,76%, muy similar a lo que estábamos viendo anteriormente, que era de 5,6%, pero son movimientos esperados bastante altos, los que están esperando justamente por estos niveles de opciones en el mercado
norteamericano. Y el sentimiento de Goldman Sachs nos dice que el indicador bajó a menos 2,5 esta semana desde el menos 1,2, un nivel que previamente habría señalado una oportunidad de trading táctico. Lecturas anteriores del Sentiment Indicator o justamente este indicador de sentimiento de menos dos desviaciones estándar o inferiores procedieron a un rendimiento promedio del S&P 500 de 2 semanas posteriores del 2,6%, y es justamente lo que hemos visto, pero ¿cuál es el problema? Que justamente ahora estamos sujetos a lo que vaya a pasar con este tema de la guerra comercial y con Donald Trump y China, ya que los otros países, la Unión Europea también está haciendo algún tipo de, digamos, de impedimento o está tratando de hacer las negociaciones más complejas, pero China es el que principalmente se lo ha opuesto porque obviamente sabe que tiene otro poder de negociación al ser la segunda economía más grande del planeta y obviamente una economía que tiene mucha relevancia a nivel mundial, sobre todo por sus exportaciones y su conexión con el resto del mundo. Y acá un poco la estructura del VIX, que justamente el VIX nos dice cuál es la volatilidad esperada que hay, y acá vemos que el VIX está subiendo. De hecho, podemos ver que la volatilidad, la estructura del VIX está invertida. Generalmente no es de esta forma, sino que la volatilidad esperada a corto plazo es menor que la a largo plazo, y eso es un poco lógico, porque en el largo plazo se espera que la volatilidad vaya aumentando, pero en estos casos la volatilidad esperada está siendo muy alta en el corto plazo y va a ir disminuyendo en el largo plazo, lo que no es una estructura normal. Y además de eso, esta se continúa desplazando al alza al comparar la curva de hoy con la de ayer, y el mercado continúa en un nivel de estrés extremo. Justamente vimos también en el horario de negociación cómo el VIX subió de forma muy agresiva cuando empezaron las liquidaciones, que básicamente dieron vuelta a ganancias de prácticamente el 4%, el 3 como hay algo que tenía el S&P 500 y el Nasdaq, las llevó a negativo, y esto justamente fue la noticia de que no hay acuerdo con China y van a empezar un aumento de aranceles y una, obviamente, guerra comercial ya 2.0. Así que mucho ojo con el VIX, y acá justamente estamos viendo una imagen, digamos, de más largo plazo, en donde justamente vemos la crisis subprime, la del COVID y el otro nivel que fue mayor al actual, que fue justamente el carry trade del yen del año pasado en agosto, en donde se dio un evento de carry trade por subidas de tasa de Japón, ya que tuvo ahí una vuelta en su economía y, digamos, una vuelta de crecimiento e inflación. Y también eso fue también por un tema de que también se esperaba recesión para Estados Unidos, que al final no se terminó dando, y esa mezcla explosiva hizo que subiera el nivel del VIX. Pero mucho ojo, ya que fue, digamos, un pic momentáneo y después cayó después, digamos, de todo este tema del carry trade, pero de los desarmes de posiciones de carry trade. Pero ahora se ha visto que es un incremento un poco más sostenido del VIX, y eso por supuesto que empieza a preocupar. Así que mucho ojo, ya que a nivel de VIX y de estrés, a nivel de volatilidad esperada, estamos en niveles altísimos, y eso obviamente que podría ser una oportunidad si esto llega a tener acuerdos y se calma, pero también es un riesgo altísimo, ya que podríamos hacer compras y posteriormente podrían continuar las caídas, y no sabemos cuándo después se va a recuperar esto y podemos tener bastante tiempo en pérdida. Acá la estructura de la volatilidad también dicen que está alta justamente hasta el evento de IPC, que es el día jueves. Vamos a tener el IPC, lo cual podría dar un respiro a la Reserva Federal para poder bajar las tasas de interés, pero si llega a estar alto, ahí sí obviamente empezarían las preocupaciones, porque la Reserva Federal tendría un poco más atadas las manos por un tema de una inflación que no baja, un mercado laboral que por non-farm payrolls no se mostró débil, sí por la tasa de desempleo, y por supuesto que va a estar ahí apretado de manos para poder bajar la tasa de política monetaria o los Effective Federal Fund Rates, los fondos federales, para en el fondo poder apuntalar la economía. Lo positivo es que tiene espacio para bajar tasas
ya que está en niveles de 4,25, 4,5, y eso obviamente que tiene ahí espacio para poder hacer bajas en caso de que se vea más complicado. Pero hoy en día el gran evento, digamos, que va a desencadenar, que se limpie un poco toda esta incertidumbre, justamente va a ser el IPC. Y acá el S&P nos dice esta noticia que va a mantener una volatilidad implícita elevada hasta el dato de IPC del jueves. Un buen resultado podría aliviar en el corto plazo la curva, pero más a largo plazo sugiere que la volatilidad seguirá en niveles altos, mientras persista la incertidumbre en torno a los aranceles. Justamente todo esto es dado por los aranceles, así que ahí es donde está el problema y ahí es donde se debe solucionar en el mercado. Actualmente el mercado muestra dos niveles claves dominados por las opciones, que son el 4.800, que justamente es un nivel el cual no podemos perder, sino ya empezaríamos a tener liquidaciones un poco más aceleradas a otros niveles más abajo y ya obviamente entraríamos sí o sí en un mercado bajista. En cambio, por el otro lado está como resistencia el 5.400, que en caso de ser superado, podríamos a lo mejor pensar nuevamente en niveles similares a los que habían anteriormente, no sé si los mismos máximos, pero por lo menos niveles cercanos a los 6.000. Ambos strikes concentran una exposición significativa con aproximadamente entre 2.000 a 3.000 millones en gama por cada uno de esos niveles. Por lo tanto, son unos murallones el 4.800 y el 5.400 para que lo anoten ahí en sus gráficos, en su operativa y los tengan presentes, ya que si perdemos ese nivel por el lado de la resistencia, perdón, por el lado del soporte, podríamos tener caídas importantes y si tenemos ruptura a la resistencia de 5.400, podríamos también tener alzas relevantes por análisis de opciones y volatilidad esperada. Los apalancados también han tenido mucho que ver, dado que la volatilidad que ha tenido y las caídas que han habido, yo creo que han, o sea, no es que yo creo, han reventado bastantes posiciones con apalancamiento, las famosas llamadas al margen, todas estas posiciones con CFDs, con apalancamiento, también muchas operaciones con opciones, con derivados, que básicamente también te pueden hacer llamadas al margen para que hagas cobertura en caso que se te dé vuelta la posición y muchas veces eso provoca que se tengan que hacer liquidaciones desordenadas, lo cual aumenta aún más la volatilidad y lo cual aumenta aún más la verticalidad de las caídas a nivel gráfico. O sea, las caídas son violentas y es justamente lo que se ha visto, ya que estábamos viendo anteriormente que las posiciones apalancadas, tanto en ETF apalancados como también apalancamientos de otros tipos, como les digo, puede ser con posiciones derivadas o también con CFDs, que se utilizan mucho ahí los CFDs apalancados, em, muchas de esas operaciones tienen que haber reventado en estos días. Y acá nos dice es- esta gráfica que más de uno ayer recibió llamadas al margen, justamente esto fue por el día lunes, el apalancamiento neto de los fondos long short fundamentales en Estados Unidos ha registrado la mayor caída en 2 días desde que tenemos datos en 1916. Por lo tanto, ya que teníamos una alta concentración en operaciones apalancadas, estos movimientos bruscos con alta volatilidad, por supuesto que empiezan a romper todas estas posiciones y hacer llamadas al margen. Y si tú no tienes para cubrir con dinero o liquidar otras posiciones para cubrir, literalmente pierden la posición y salen a hacer ventas agresivas. Agresivas en cuanto a desordenadas, lo cual, como les digo, produce este efecto en cadena de aumento de volatilidad y verticalidad en las caídas. Cuenta regresiva para la recesión, y eso fue lo que nos dijo Goldman Sachs el 6 de abril, justamente el día domingo, en donde con esto empezamos a abrir un poco esta semana y lo que nos dice fue una cuenta regresiva para la recesión. Y una de las cosas por cual se está hablando de esta cuenta regresiva, de hecho JP Morgan y muchos grandes bancos de inversión, junto con plataformas, por ejemplo, como Calchi, están hablando de que podríamos tener una recesión si es que los aranceles se mantienen. Y eso es lo principal, se tienen que mantener los aranceles. En caso de que no se mantengan, de que estos se saquen por digamos, distintos motivos, por supuesto que esto va a ser positivo, ya que no tendríamos esta recesión.
y por eso justamente pone cuenta regresiva, porque básicamente ya entramos en una cuenta regresiva con los aranceles funcionando para no entrar en una recesión y esperemos que las negociaciones sean rápidas. Reducimos nuestra previsión de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre del año 2025 al 0,5% y elevamos la probabilidad de recesión a 12 meses del 35 al 45% tras un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras. De hecho, una de las cosas que justamente hablamos en el Market View fue que las condiciones financieras ya se estaban estresando a niveles de la crisis bancaria regional y obviamente que podrían seguir avanzando mucho más en un estrés financiero. El boicot de los consumidores externos y un aumento continuo de la incertidumbre política que probablemente deprima el gasto de capital más de lo que habíamos previsto anteriormente. Por lo tanto, siguen estando a la baja las pronósticos, digamos, de crecimiento. Esto, por supuesto, que impacta en la renta variable porque las empresas ganarían menos dinero y eso justamente trae revisiones en earnings per share y o en ganancias por acción y justamente la caída en la macroeconomía y una potencial recesión comprimiría también más los múltiplos. Entonces tendríamos un doble efecto, una compresión de múltiplos por un ambiente macroeconómico más, menos benigno, digamos, para las empresas y por supuesto que más desafiante, pero además de eso, tendríamos una caída en las ganancias por acción de las empresas o básicamente en las utilidades, cuánta plata ganan, y eso obviamente que hace un doble efecto y que de hecho lo vimos en análisis de estrategia anterior, hace un doble efecto de caída y eso obviamente que hace que se liquiden las posiciones en la renta variable. Esto también le pega mucho más, sobre todo al Russell 2000, que ha tenido liquidaciones bien importantes en este último tiempo, sobre todo por compresión de múltiplos y también mayor exposición a la economía norteamericana, en donde justamente si entra en recesión van a tener mucho más efecto en ese tipo de empresas. Y acá la recesión, si los aranceles son prolongados, justamente lo que estábamos hablando, y vemos un tuit de Donald Trump donde dice ayer China impuso aranceles de represalia del 34%, que se suman a sus aranceles récord, aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación cambiaria a largo plazo, y eso lo vamos a revisar después. Pero sí, China no tiene libre flotación. Esto, a pesar de mi advertencia que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos imponiendo aranceles adicionales, además de los ya existentes, y prolongados abusos arancelarios contra nuestra nación, se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles sustancialmente más altos, además de los inicialmente establecidos. Por lo tanto, si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril del 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a Chile, perdón, a China, a partir del 9 de abril. Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas. Las negociaciones con otros países que también han solicitado reuniones comenzarán de inmediato. Gracias por su atención en este asunto. Y esto nos dice que básicamente, ahí, bueno, el resumen de lo mismo, Donald Trump sigue su escalada contra China y vamos a ver si esto se soluciona, porque la verdad es que sigue trayendo bastante pesimismo a los mercados financieros. Y uno de los problemas que tenemos justamente él es el S&P 500 y un bear market, en donde si se va a una recesión, nos vamos a ir a un bear market, una recesión en Estados Unidos muy probablemente. Argumentos técnicos existen y acá justamente dice que estamos a punto de entrar en un bear market. Esto era si es que el lunes seguía cayendo de la misma forma que venía cayendo antes, cayó mucho menos, pero hoy día seguimos la caída y veamos qué es lo que sucede. Al parecer los futuros no están siendo muy positivos en su comienzo. Los spreads de crédito, y esto es algo importante también que tienen que ir manejando de las tasas de interés. Yo siempre ahí en el grupo de Telegram y también en otras partes, siempre les digo que aparte de la bolsa tienen que ver los grandes activos, qué es lo que están haciendo, porque algo nos dicen ahí, por ejemplo, el DXY, por ejemplo, las tasas de interés, y esto lo revisamos siempre en Mercados al Día, el VIX, etcétera. Hay que mirar otras cosas también para poder tener algo más amplio. Y dentro de las tasas de interés tenemos el comportamiento que tienen
la parte de tasas con crédito, o sea, que tengan riesgo de crédito, o sea, por ejemplo, bonos corporativos, bonos bancarios, etcétera, que obviamente que estos, mientras más riesgo tienen, más se eleva la tasa porque más se le exige debido al mayor riesgo que hay en la economía. En cambio, los bonos que son de gobierno tienden a bajar porque son un refugio ante, ya que es, digamos, el agente crediticio más confiable en cada una de sus economías, sobre todo si es que emite su propia divisa. Y acá que es lo que nos están diciendo los spreads de crédito, que justamente se los menciono todo esto porque los créditos high yield, que son los de menor clasificación, o sea, los de mayor riesgo, cuando suben, quiere decir que se está viendo también en la renta fija riesgo y eso obviamente que tiene que ir en línea con lo que se está viendo en la renta variable, si no algo podría estar ahí dándonos una información un poco incorrecta. ¿Y por qué les digo esto? Porque también lo he explicado varias veces. Si vemos la estructura, cómo están financiados todos los activos a nivel global, es mucho mayor el financiamiento por deuda que por capital propio o digamos por acciones, digamos, como se podría llamar, a pesar de que no hay acciones, pero se entiende, digamos, por patrimonio. Em, por lo tanto, a la deuda ser un mercado muchísimo más grande que el mercado accionario, pero no mucho, muchísimo más grande, por supuesto que lo que pasa en ese mercado arrastra a lo que pasa en los mercados de acciones, por lo tanto, siempre las tasas hay que tenerles un ojo, al igual que al mercado de divisas, ya que son mercados muchísimo más grandes que los mercados de acciones. Y también tienen operadores que a lo mejor pueden ser bastante más profesionales, a pesar de que muchas veces hay operadores muy profesionales en acciones, pero generalmente hay harto minorista que no tiene tanto conocimiento y eso no se da en ese tipo de mercado. En el mercado Forex también se da un poco más, pero por lo menos en el mercado de bonos no se da mucho y generalmente para poder acceder a esos mercados se necesitan tickets altos y por lo tanto son gente con bastante preparación. Y acá nos dice que el spread de bonos high yield de Estados Unidos aumentó 100 puntos básicos desde el 2 de abril hasta el 4,45%, el nivel más alto desde desde octubre del año 2023. Esto marca el mayor salto en 2 días desde la pandemia del 2020 y esto ya nos empieza a dar indicaciones de que este evento ya por muchos indicadores, por VIX, por volatilidad, por spread de créditos, etcétera, se está viendo similar a los últimos grandes eventos de crisis, como lo fueron justamente el COVID y también en la crisis subprime. No quiere decir que yo quiera que esto sea una crisis de esa envergadura, pero eso es lo que está poniendo, digamos, en precio el mercado con distintos activos. Por supuesto que a mí me gustaría que esto se solucione, que hayan acuerdos y que no haya mucha más estabilidad en los mercados financieros. Eh, los diferenciales de los bonos de alto rendimiento casi se han duplicado desde mediados de febrero y eso claramente está mostrando que el mercado está viendo mucho más riesgo en la parte de las tasas o la renta fija, que como les dije, es un mercado el cual hay que mirar bastante. Ahí salí de la pantalla, perfecto, para que se pueda ver completa la PPT. Los spreads de crédito, otra cosa acá importante de lo mismo de los spreads de crédito, acá nos vemos ya el gráfico anterior es un gráfico de rentabilidades, ¿ya? Y de hecho, bueno, ahí se puede ver que las rentabilidades no son normales para nada. Los que sepan un poquito de estadísticas van a ver que ahí todos esos, digamos, esas concentraciones, esos clústeres de volatilidad que se llaman, no van con una distribución normal. Así que hay algo bien empírico, bien técnico que yo siempre estoy recordando y poniendo un poco de hincapié. Y acá vemos ya algo más a nivel técnico, esto es precio, no son rendimientos, es precio. Hay que tener mucho ojo ahí con cómo se están mostrando las cosas, pero a nivel de esto en realidad no es precio, esto es un ratio entre los bonos investment grade, que son los de mejor clasificación de riesgo, versus los high yield, que básicamente son los que tienen clasificaciones de riesgo bajas. Así que esto es un ratio de precio, ¿ya? Y acá que nos dice que hay una clara ampliación del diferencial entre el rendimiento, o sea, la tasa, de los bonos basura
o los junk bonds, o básicamente los bonos que tienen baja clasificación de riesgo, y justamente estos bonos suben porque se le exige una mayor tasa al haber un mayor riesgo en la economía, digamos, en el ambiente, y estas empresas que emiten estos bonos muy probablemente son los primeros en que no paguen. Por lo tanto, se les empieza acá a exigir una mayor tasa, y la diferencia entre rendimiento de los bonos basura y los bonos del tesoro, que son los que tienen mejor clasificación de riesgo, y acá pido disculpas, esto no es un ratio entre junk bonds o high yield y investment grade, sino que entre high yield y treasuries o bonos del tesoro, que son directamente bonos de gobierno, bonos base, ¿ya? Para dejar claras las cosas, hay una confusión que tuve. Entonces, en enero se rompe esta tendencia bajista que se viene dando en este ratio, y acá nos dice que en enero consideramos este diferencial crucial, señalando que el margen históricamente estrecho entre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de alta clasificación y el de los bonos basura de baja clasificación indicaba una extraordinaria complacencia ante cualquier posibilidad de impago corporativo. O sea, básicamente no se le exigía mucho más a las empresas riesgosas que a un bono gubernamental, que son los que tienen mayor seguridad. Y esto justamente muestra que el mercado está siendo muy poco exigente en cómo está percibiendo el riesgo, o digamos tiene un apetito al riesgo muy alto, o muy poca aversión al riesgo. El gráfico muestra lo que ha sucedido desde entonces, ya que el diferencial de los bonos basura ha superado contundentemente una línea de tendencia descendente de 3 años. Marzo registró la mayor pérdida mensual del índice Bloomberg US Corporate High Yield desde octubre del 2023. Así que mucho ojo ahí con el tema de los spreads de crédito. Ya lo vimos con dos láminas en donde es muy importante esto, ya que nos está mostrando algo las tasas, además de los otros tipos de mercados. El oro es una excelente cobertura ante la incertidumbre, pero ojo cuando ésta se despeja, porque obviamente podría nuevamente corregir. Y acá se ve cómo han andado, perdón, los ETFs de oro, justamente con respecto al índice de incertidumbre política de los Estados Unidos, y vemos que han tenido una correlación bastante alta. Y acá justamente mucha gente dice que es una cobertura contra la inflación o contra las tasas reales negativas, y yo creo que es más una cobertura contra la incertidumbre en general. Resultado de esta semana, la verdad es que no hay nada muy relevante. em, Mañana podría ser Delta en el inicio, pero lo más importante va a estar para el día viernes, al inicio, en donde tenemos JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, que son empresas bastante grandes del sector financiero, y van a dar inicio a las empresas más grandes que empiezan a reportar sus entregas para este trimestre que viene en las ganancias que tengan las empresas. Y acá justamente vamos a ver qué es lo que termina pasando con los famosos earnings per share o las ganancias por acción, los EPS, eh, que va a ser clave justamente con los ingresos y los guidance, para ver cómo siguen las empresas en el ambiente actual con estas nuevas tarifas. La macroeconomía, la verdad es que esta semana no tenemos tantos datos de macroeconomía, pero sí tenemos datos importantes, que no es lo mismo, eh, porque no hay una gran cantidad de datos, pero sí datos que son cruciales. Mañana, el dato importante que vamos a tener, aparte de las minutas de la Fed, del FOMC, perdón, de la última reunión del FOMC, que yo creo que ahí no hay mucho que sacar el limpio, a pesar de que siempre son interesantes, pero la verdad es que no creo que haya mucho que incorporar con esa información. Sí vamos a tener subasta de bonos o notas a 10 años. Recordar que en Estados Unidos están las letras hasta un año, después de eso hasta los 10 años están las notas, y después de eso ya están los bonos del tesoro. Pero básicamente son todos bonos de gobierno, distintas formas de denominarlo, ¿no? Pero ya a 10 años, de hecho, un bono bastante largo plazo, y justamente es el referencial de largo plazo. Y mañana tenemos subasta donde el dato previo o la tasa previa de subasta fue un 4,3, y si no me equivoco, tan lejos no estamos.
A ver, denme un segundo. Sí, estamos muy cercanos al 4,3 y lo vamos a poner ahí para que se acuerden, ya que vamos a revisar esto más adelante. Acá lo vamos a poner al tiro. Y ya seguimos con la última parte de la presentación, en donde justamente acá los recortes de tasas que han aumentado bastante. Y acá podemos ver que en este momento estamos con un rango de tasas entre el 4,25 y el 4,50. Y ya para la próxima reunión de mayo hay un 54% de un recorte de 25 puntos básicos, dejando la tasa en el 4,425. A ver, no, esperen, déjenme corroborar esto. Me puedo haber confundido un segundo. Claro, la tasa actual está en 4,5425, sí, está, quería igual asegurarme por si acaso. 4,25, 4,5, por lo tanto, claro, se está viendo con un 54% de probabilidades un recorte en la próxima reunión ya de mayo, lo cual no queda mucho, es el 7 de mayo, prácticamente un mes. Después se ve otro recorte con un 53% de probabilidades para la reunión de junio. Después se ve un tercer recorte al hilo o consecutivos con un 48,5% de probabilidad para un recorte ya en julio. Después se mantendría con un 44,8% de probabilidad la tasa en la reunión de agosto para nuevamente hacer un recorte, perdón, no es la reunión de agosto, de septiembre, para luego hacer un recorte nuevamente ya con un 38% de probabilidad, bajando bastante con respecto a las anteriores, pero aún siendo la más alta actualmente, para, como les dije, esta es la de septiembre, esta es de octubre, que se baje 25 puntos básicos más, llegando al rango de 3,25, 3,50. O sea, eso quiere decir 100 puntos básicos de recorte hasta octubre, y eso significaría 1% menos de tasa, lo cual es bastante. Después de eso se ve que se mantenga la tasa para la reunión de diciembre, también para la reunión de enero ya del 2026, y posteriormente ya en marzo hacer un recorte final para llegar a una tasa terminal del 3% al 3,25%, en ese rango, digamos, de tasa, ya que la Fed siempre trabaja con rangos de tasas. Em, Ahora ya nos vamos a ver los gráficos. Un segundo, estoy haciendo los cambios acá correspondientes. Y acá ya nos vamos a los gráficos, a acomodar ahí un poquito la escena. Y acá se puede ver el repunte que han tenido los bonos a 10 años, en donde acá hay dos grandes hipótesis. La primera es que nos están mostrando tanta caída en el crecimiento como se estaba esperando anteriormente, ya que los bonos de largo plazo contienen expectativas de recorte de tasa. De hecho, por algo está cayendo, porque hay unas expectativas de recorte de tasa importantes. De hecho, vimos justamente ahora de prácticamente un 1,25% a la tasa terminal, 1,25% la tasa terminal, sí, 1,25% la tasa terminal. Y además se incorporan expectativas de crecimiento, de inflación, riesgo de crédito y de liquidez, que en este caso es un mercado con muy poco, el Treasury a 10 años, porque es un mercado extremadamente líquido y además con muy poco riesgo de impago. eh, y además se incorpora el Term Premium, pero en este caso estamos viendo que al final parece que las expectativas de crecimiento no eran tan malas como las que se estaban incorporando anteriormente. También hay otra hipótesis de que está subiendo la tasa porque está cayendo el precio debido a ventas masivas de China. También eso es otra cosa que podría estar sucediendo, ya que China, con esta guerra comercial, podría estar empezando a vender bonos a 10 años de Estados Unidos para justamente empezar a hacerle daño, encareciendo un poco las tasas que se exigen para la deuda base a 10 años, o básicamente las tasas del tesoro a 10 años. Así que mucho ojo con esas dos cosas que pueden estar pasando. Hay gente que dice que es una, hay gente que dice que es la otra. Yo prefiero presentarles ambas opciones, puede que sea un poco de las dos.
Las tasas a corto plazo, eso sí, están cayendo más porque las tasas a un año cayeron un 1,78%, como podemos ver a continuación, pero las que nos importan bastante son las tasas a 2 años, ya que tienen una relevancia significativa, eh, ya que es generalmente el plazo de la política monetaria o, digamos, la vista que tiene hacia 2 años, al igual que en Chile. Por lo tanto, las tasas a 2 años siempre tienen una relevancia especial y caen un 1,53%, mientras que las tasas a 10 años suben un 2% y la 20 años sube un 3%. Realmente bastante. ¿Será que está vendiendo bonos China o será que básicamente ya no se está incorporando tantos problemas en el crecimiento? Vamos a ver. El petróleo está cayendo de forma muy importante, perdiendo ya los 58 dólares, perdiendo esa línea, esa zona importante en 65 y miren ahí, está justamente en otra zona relevante ahí en los 57, si no podría seguir cayendo. No vamos a hacer un análisis técnico de la caída, pero muy importante por dos motivos. Uno, podría estar incorporando menor crecimiento a nivel global. Dos, la OPEP también está diciendo que va a aumentar la oferta de petróleo y eso hace que el precio se esté ajustando. Esto sí es positivo para las expectativas de inflación, pero obviamente que los aranceles hacen un poco el efecto contrapuesto. Los fondos federales efectivos, que también son algo interesante a ver, sobre todo cuando hay tensiones, y podemos ver ahí cómo la tasa SOFR, que es justamente el mercado repo de financiamiento de corto plazo, los mercados monetarios, llegó justamente acá está la tasa de la IORB, y ahí es donde empezamos a ver problemas, que está en el 4,4, y ahora nuevamente cae a el nivel de los fondos federales efectivos en el 4,33 o los Effective Federal Fund Rates, lo cual nos está mostrando de que por ahora no se está viendo tanta tensión en los mercados monetarios y esto sí preocupa mucho a la Reserva Federal, ya que como hablamos justamente en el Market View, cuando empiezan a haber problemas en los mercados monetarios de transmisión de pagos financieros de corto plazo, se empiezan a complicar las cosas de manera importante, así que por ahora se está viendo un poquito más de calma en esta parte. El DXY está ahora cayendo, pero la verdad es que estuvo nuevamente en esa zona de los 103,2, ahora ya la pierde y está en los 102,72, perdiendo los 103. Y mucho ojo, ya que esto también podría estar mostrando cierto daño a Estados Unidos por esta escalada en la guerra comercial, en donde le va a decir al dólar que se va a depreciar a nivel global. Y esto lo vamos a analizar porque justamente tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente y el mercado de divisas podría ser importante. Acá vemos el MOVE, cómo ha ido aumentando. Miren cómo está aumentando la volatilidad esperada para el mercado de bonos y esto es justamente por esto que se estaba dando. Perdón, vamos a sacar acá esta tasa software que nos va a molestar, pero justamente por esto, estas caídas, subidas tan importantes en tasa para un mercado que generalmente no tiene este tipo de fluctuaciones, han hecho que el MOVE nos diga que la volatilidad esperada para el mercado de bonos esté bien elevada y esté a niveles, miren, bastante importantes. De hecho, estamos llegando a niveles mucho más altos de los que se estaban viendo anteriormente y sobre el nivel de 100, que es donde yo siempre digo que ya me empiezo a preocupar un poco más y empiezo a mirar qué está pasando acá en los mercados de renta fija. Sigue subiendo un poco ahí el VIX, esto justamente eran cosas que estaba viendo el día de hoy, en donde cierra justamente ahí en 52,32, un nivel bastante elevado, ahí como estábamos mostrando a nivel de pandemia y también a nivel de crisis subprime, no voy a llegar tan atrás hasta el 2008, y algo que podría ser importante acá es justamente esto que vemos que ahí tenía una línea en velas de 4 horas, que ahí podemos ver igual una estructura un poco más clara, en donde podemos ver que hay una tendencia bajista entre justamente estos máximos que se dieron y por lo tanto eso podría estar mostrando de que estemos viendo una divergencia en la volatilidad, pero obviamente esto va a depender de la apertura de mañana. Como pueden ver, y es clara la figura, de este máximo a este máximo
hay una caída y eso podría estar mostrando algo positivo de que podría empezar a caer esta volatilidad esperada en el VIX, lo cual podría indicarnos subidas en las bolsas, ya que hemos tenido bastantes liquidaciones, pero esto está totalmente sujeto a lo que pase con los aranceles, a las negociaciones, así que por ahora podemos ver esto, pero mañana el VIX, si siguen habiendo tensiones, puede amanecer en un nivel mucho más alto y con caídas que sean todavía más profundas, esperemos que no, pero sí puede pasar, ya que lo que está sucediendo ahora no tiene nada que ver nivel técnico, ni valoraciones, ni nada de eso. Obviamente que las empresas con valoraciones mayores caen más fuerte, pero sobre todo cuando son un poco injustificadas. Pero justamente acá el problema es otro, que son los aranceles, miedo a una recesión, y eso por supuesto que hace que todos los activos de riesgo sufran liquidaciones, como ha pasado en los mercados de criptomonedas y también en el S&P en general. El oro está cayendo el día ahora, miren, en los futuros. Esperemos que sea por una menor incertidumbre esperada. eh, y la verdad es que el oro ya está perdiendo esos 3.000 puntos y eso es lo que les decía yo. Ha ido en línea con la incertidumbre, pero también va a ir en línea cuando la incertidumbre caiga. Así que mucho ojo con lo que nos podría estar diciendo ahí un poco el oro. El S&P 500 cerró con una caída del 1,57%. Miren ahí cómo se devolvió justamente dentro del día y eso lo vamos a ver con más calma ahora cómo se devolvió el S&P 500. El S&P 500 equiponderado también pasó exactamente lo mismo y miren ahora en el post-market cómo sigue cayendo. Lo mismo pasó también para el índice de tecnología Nasdaq 100 y para el índice de los semiconductores, el cual estaba subiendo bastante y nuevamente cayó casi un 4%, mucho más violento que los otros índices. Y el otro que cayó bastante también fue el Russell 2000, que ya está oficialmente en territorio de corrección y esto justamente se da por que tiene una mayor exposición a la economía norteamericana, son empresas más chicas, small caps, por lo tanto, tienen una exposición mucho más grande a la economía local y si entran en una recesión, por supuesto que van a caer también de una forma importante. Y acá ya vemos los futuros del S&P 500, en donde acá podemos ver, miren, cómo fue el gap de apertura del día, esto justamente las liquidaciones desde el día miércoles, después del anuncio de Donald Trump del día de la liberación, posterior al cierre de mercado, se forma este gap, empieza a caer nuevamente, cae acá con el recrudecimiento de todo esto el día viernes y ya el día domingo despertamos con este gap en los futuros y empieza justamente toda esta volatilidad del día lunes, estos días lunes todavía, 10 de la mañana, en donde miren acá esta vela en una hora, cómo recorre todo este espacio. Ahí, por eso fue un día muy mata posiciones apalancadas, porque básicamente aunque estés en lo correcto con la dirección, por ejemplo, alguien que se posicionó por acá, justamente pensando en que iba a seguir subiendo, que fue, pero esas caídas muchas veces te pueden sacar, o al revés, alguien que estuvo acá en corto, después, por ejemplo, este largo hace que si entró por acá, lo saque por completo, y así que mucho ojo con la volatilidad que se dio, porque justamente fue una volatilidad que rompió muchas posiciones, como les dije, sobre todo con apalancamiento. Y hasta acá podíamos ver una estructura que se estaba haciendo alcista hasta justamente las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana ya cuando está la sesión bursátil andando, empiezan nuevamente los problemas, empiezan estos dimes y diretes con China y se produce este retroceso que ahora en los futuros ya es de un 1,30% y estamos llegando ya muy cercano a niveles en donde eran los 4.800 puntos, en donde anteriormente llegamos a esos mínimos muy, muy importante lo que está pasando y lo que está haciendo acá, lo vemos con velas diarias justamente el S&P 500, en donde estamos haciendo una vela eh, el día de hoy. Y en los futuros, ahora cayendo ya un 1,3%, muy, muy negativa. La verdad es que no me gusta para nada lo que está pasando. Y esto todo es incertidumbre. Me gusta en 30 minutos cómo se ve.
esto es todo incertidumbre hecha por lo que está pasando con este aumento en la guerra arancelaria. Vean acá la volatilidad en esta parte, acá fue cuando subió mucho y después cayó el S&P. La verdad es que la volatilidad que ha tenido ha sido una locura y es lo que vimos que se esperaba de nivel de movimiento por opciones, que básicamente lo que van armando es este esqueleto, estos niveles gamma que se puede ver acá, y este tema de las opciones, que justamente se esperaban movimientos amplios en el índice diarios, y esto también se está viendo por justamente toda la incertidumbre que hay en donde salen todos a comprar, salen todos a vender, según sean los titulares que vayan viéndose un poco en Wall Street. Acá lo mismo para el Russell, en donde perdón, para el Russell, para el Nasdaq, en donde justamente lo mismo. Vemos una alta volatilidad, una estructura claramente alcista, hasta que empieza nuevamente la escalada con China y empieza a caer, en donde se hizo un retroceso en un día, prácticamente a las 10 de la mañana, hasta ahora vamos a ver, el tiro, porque fue un retroceso bien amplio, miren, imagínense, muy cercano al 7,5% para el Nasdaq y muy cercano al, porque hay ahí un pequeño error en la medición, 6,5% para el S&P 500. Así que por ahora, mal inicio en los futuros. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto, la verdad, es que los niveles de opciones o niveles técnicos, etcétera, no es que no sean relevantes, son importantes como guía, pero acá está todo dominado por la parte macroeconómica y por la parte de los aranceles. Y acá tenemos básicamente dos salidas. O que la Fed recorte tasas, que no creo que suceda, menos con un dato de inflación que viene justamente el día jueves, que va a ser clave, como vimos ahí también por volatilidad esperada, después de eso debería caer, y lo otro son ya la parte fiscal, que justamente son los aranceles los que tienen todo este problema, todo este enrollo, y vamos a ver si se puede salir de esto con un China, que hasta ahora no quiere negociar. Al parecer ahí hay unas fotos que Xi Jinping está leyendo The Art of the Deal, que es justamente un libro de negociación de Donald Trump, porque al parecer China por ahora, yo creo que va a sentarse a negociar en algún momento porque deben hacerlo. También a China esto le va a afectar en su economía de forma muy importante. No es que China vaya a salir, digamos, y que todo esto esté afectando a Estados Unidos. La bolsa de China se desplomó el día lunes y la verdad es que vamos a ver ahora cómo va a estar la sesión asiática con todo este tema de los aranceles, pero me tinca que no muy bien y China lo está pasando mal. De hecho, China está pensando en rebajar también su tasa de interés y dar más liquidez a los mercados, estímulos para poder no caer ante esta guerra comercial con también una recesión importante o una pérdida en el crecimiento relevante. Así que vamos a ver quién aguanta más, cómo se está dando esta guerra comercial, que la verdad a los mercados les hace pésimo, porque lo único que generan es incertidumbre. Así que mucho ojo, dejo ese planteamiento, esperemos que se sienten a conversar Donald Trump con Xi Jinping, porque eso sería clave para empezar ya a solucionar todo este tema que nos tiene a todos ya preocupados. Con eso me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, 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 chau.